Buen día a todos mis hermanos. Espero que tengan un hermoso día junto al Señor y junto a sus seres queridos. Bueno, quería dejarle algunas palabras. Espero que sean de parte del Señor. Recordaba que desde los primeros años de creyente, cuando me las rebuscaba para predicar, y yo trataba de enseñar algo, y cuando le hablaba a la gente acerca de cómo es la comunión con el Señor, cómo es la comunión con Dios, siempre hablaba por años de una mesa ratona. Siempre decía que era de algarrobo, de 3 patas gordas, ¿no? Y yo de esta manera, con esta mesa robusta, quería representar la comunión con Dios. Y yo les decía a la gente que tenía una pata, esa comunión, que era la lectura de la palabra. Esa era la primera pata. La segunda pata era la oración. Y la tercera pata, la congregación. Las 3 patas muy valiosas, que no solo, yo les decía a la gente, nos llevaban a la comunión con Dios, sino que estas 3 patas representaban una verdadera disciplina espiritual. Pero con los años me di cuenta que me faltaba una pata. Esa mesa que yo decía de 3 patas, aunque muy robusta, podía llegar a tambalear. Y con mucho gusto en los últimos años le agregué esa pata. Yo creo que fue sabio esto. Le agregué la 4ª pata que le faltaba para que no se cayera, para que esa mesa no tambaleara. Esta mesa representaba mi comunión con Dios, la comunión que yo le describía a la gente con Dios. Y esa 4ª pata era nada más ni nada menos que el Espíritu Santo. Creo que en los últimos 10 años empecé a hablar de esta nueva mesa. Y yo les explicaba a la gente, yo les decía que podemos como creyentes leer la Biblia sin el Espíritu Santo. Podemos orar sin el Espíritu Santo. Podemos congregarnos sin el Espíritu Santo. ¿Y cómo? Y leer la Biblia como un libro, ¿no? Como leyendo, no sé, un hermoso libro cristiano. Pero sin el Espíritu Santo es otra cosa. Podemos orar como un papagayo, pero orar no en el Espíritu. Podemos congregarnos sin esa vida del Espíritu. Pero, ¿saben qué? Yo había descubierto que me faltaba esa pata. Pero con los años últimos que pasaron, me di cuenta de otra cosa, que no estaba usando bien esa 4ª pata. Cuando Jesús ministraba, si observamos bien, generalmente hacía 4 cosas. A los lugares que iba, generalmente predicaba, enseñaba, sanaba enfermos y echaba fuera demonios. Predicaba, enseñaba la palabra, hablaba del reino, sanaba cualquier tipo de dolencias y liberaba a los endemoniados. Vamos a comprobarlo con la palabra. Yo les quiero leer Mateo capítulo 4, versículos, 2 versículos nada más, el 23 y el 24. Y dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Acá vemos claramente estas 4 cosas de las que yo le menciono. ¿Y por qué es importante observar esto, no? Porque es importante hacer precisamente lo que Jesús hacía: predicar, enseñar, sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Pero además de aprender a hacer lo que el maestro hacía, hay otra cosa muy importante, además de copiar lo que él hacía, es observar y tratar de aprender la forma, la manera en que él lo hacía. Y no había otra forma, hermanos, no había otra manera que con el Espíritu Santo. Vemos sobrados ejemplos en que él dependía pura y absolutamente del Padre. Él estaba empecinado en hacer la voluntad del Padre y se manejaba permanentemente con el Espíritu Santo. Él no solo dependía de ese Espíritu, sino que estaba lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra que cuando venció al mismísimo Satanás, luego de esas tentaciones tremendas en el desierto, dice la palabra textualmente que dice que él vino, no solo lleno del Espíritu Santo, sino que vino en el poder del Espíritu Santo. Y creo que como nunca, hermanos, estamos teniendo esta conciencia. Por lo menos a mí me pasa, y creo que yo lo veo, lo percibo también en muchos de los hermanos. Creo que más que nunca estamos teniendo esta conciencia de la necesidad del Espíritu Santo. ¿No les parece? Esta conciencia de que necesitamos más que nunca el Espíritu Santo. Esto nos llevó a orar más. Y orar más, yo creo que nos llevó a esa mayor necesidad, ¿no? Un poco como que una cosa alimenta a la otra. Se alimenta la oración del deseo mayor del Espíritu Santo y se alimenta ese deseo mayor del Espíritu Santo de una mayor oración. Creo que estamos en una etapa muy especial, en una etapa preciosa en el Señor. Creo que Dios está haciendo cosas profundas con nosotros. A veces lo hacemos renegar al Señor. Es como que tiene que esforzarse para trabajar de una manera más particular, más especial, a veces más profundamente. A veces lo hacemos renegar, pero a pesar de eso, yo creo que el Señor está calando hondo. El Señor nos quiere sacar buenos. Y bueno, yo creo que la clave va a estar en esto. El resto de nuestras vidas, creo que vamos a entender definitivamente que, y gloria a Dios, que no vamos a poder hacer nada sin su presencia. No vamos a poder hacer nada, por pequeño que sea, sin depender de Él. Y esto es lo mejor que nos puede pasar, hermanos, que aprendamos esta santa dependencia del Espíritu Santo, que dejemos que el Espíritu Santo vaya delante nuestro, confirmándonos para toda buena obra. Qué lindo que es, ¿no? ¿Cuántas veces he predicado sin el Espíritu, no? A mí me sale fácil hablarle a la gente de Dios. Y creo que Dios, en cierta manera, por misericordia a la persona, creo que Dios obraba en el otro. Pero qué lindo que es cuando aprendemos a relacionarnos mejor con Dios. Y uno de los desafíos que yo tengo es,
por eso estoy hablando cada vez menos. Ahora mi suegra me pidió, ¿por qué no predicás? Bueno, le terminé haciendo caso, pero la verdad que le decía a un hermano el otro día, con los años en el camino del Señor, cada vez estoy hablando menos. Y bueno, cada vez quiero escuchar más. El Señor fue sabio, nos hizo dos ojos para ver bien, para observar, por ejemplo, esta cita, esto que hacía Jesús, ¿no? Estas 4 cosas que Él hacía. Y también nos dio 2 oídos para escuchar. Nos cuesta mucho escuchar. Y una sola boca para hablar poquito, ¿no? Esto es muy importante. Hasta los chinos, hasta los mundanos tienen proverbios que hablan acerca de esto, que el hombre es esclavo de las palabras que dice y amo de las que calla. Pero hay una tremenda también que dice que el hombre tarda 2 años en aprender a hablar, pero 60 años en aprender a escuchar. Nos cuesta escuchar, y qué triste que es cuando nos cuesta escuchar, oír la voz de Dios. Así que creo que estamos en esa empresa, debemos empecinarnos en aprender a oír su voz, que no está ni en el viento recio, no está en el terremoto, está en ese silbo apacible y delicado. Y bueno, decía el otro día con algunos hermanos que es muy importante, no solo anunciar el Evangelio del Reino, no solo enseñar la palabra. La predicación, el evangelismo, no consiste únicamente en predicarle, hacer entregarle a la persona a Cristo y ya está. Tenemos que enseñarle la palabra, tenemos que discipularla, porque si no es un evangelismo trunco. Y eso tiene que dar frutos, ¿no? Entonces es muy importante el seguimiento, ¿no? Muy importante atender las necesidades de la persona. Pero una cosa yo creo que es de las más importantes es no solo enseñarles a que nos escuchen un rato a nosotros, que es importante, yo decía, porque sobre todo cuando le presentamos claramente el Evangelio, ¿no?, del reino, pero es muy importante que tengamos bien presente de que tenemos que enseñarle a la gente a oír la voz de Dios. Esto que Dios quiere que hagamos nosotros, ¿no? Que oigamos su voz. Es muy importante que la gente con el tiempo, si bien vuelve a nosotros, si bien hay una ascendencia sobre esas personas, si bien tenemos comida, como dice mi suegra, vos tenés comida, vos hermano, vos hermana, tenés comida para dar, aunque no sos una maestra, pero tenés alimento para dar. Es importante que la gente nos escuche, pero es mucho más importante que nosotros le enseñemos a la gente a oír la voz de Dios. Y bueno, y también a enseñarle lo que nosotros estamos aprendiendo, ¿no? A buscar verdaderamente la guía del Espíritu Santo. Y esto se hace con la oración. Así que es muy importante. El otro día hablábamos de que en las misiones los misioneros representaban 3 tipos de encuentros con las personas, que llamaban de esta manera: encuentros de verdad, encuentros de lealtad y encuentros de poder. En el primer tipo de encuentros de verdad, era donde se le presentaba el Evangelio a la persona, se les anunciaban estas verdades del reino. Entonces la clave era la predicación. En los encuentros de lealtad ya había una nueva etapa,
ya había una profundización, ya esto se relacionaba más con las relaciones, con las personas, y esto estaba muy emparentado con esa segunda etapa tan importante que es el discipulado. Y el tercer encuentro, que ellos creían uno de los más importantes, eran los encuentros de poder, que estaban representados por la oración, por la intercesión, y la nota era la guerra espiritual. Así que tanto para el primer encuentro como para el segundo, como para el tercero, es indispensable la búsqueda del Espíritu Santo, buscar al Señor, y esto lo hacemos con el ministerio de la oración. Escuchábamos a Miguel hace muy poquito tiempo cuando Kit le había dicho ¿qué es ministerio? Y bueno, el ministerio es orar. Así que bueno, recuerdo otra anécdota, espero decirlo bien, que lo había mencionado justo esa misma reunión, Miguel. Un hermano que ya está en la presencia del Señor, le decía, bueno, tenía una reunión y decía, ¿cómo lo vamos a hacer la reunión? ¿A la Argentina? Porque si nos vamos a juntar a orar, ¿cómo hacemos la reunión? Si la hacemos a la Argentina, ¿y cómo es la reunión a la Argentina? Y se habla mucho, se ora poco y no se hace nada. La verdad que es cierto, ¿no? Esto no está en la Biblia, pero no se aleja para nada de la realidad. Así que, hermanos, bienvenida a esta nueva etapa a la que nos llama el Señor. Vienen muchas bendiciones sobre la iglesia, y bueno, más que nunca que podamos ser esos varones como de la tribu de Isaacar, esos 200 que eran entendidos en los tiempos, en las señales, y que sabían lo que la iglesia tenía que hacer y cuyos dichos seguían los hermanos le obedecían. Así que podamos crecer en esta gracia, en este conocimiento del Señor, en esta sabiduría y en esta búsqueda, ¿no?, de Él, y en este deseo de que podamos aprender a distinguir, a oír su voz en ese silbo apacible y delicado. Y bueno, sigamos buscando el Espíritu Santo, hermanos, sigamos buscándolo. Dios nos va a bendecir. Bueno, Dios les bendiga, que tengan un hermoso día junto al Señor.